tardes, Miss. licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos todos, buenas tardes. ¿Quién es la delegada del aula? Disculpen. Ese día me dijeron, quiero volver a anotarla. Maciela Nanculi, hija. ¿Quién es la delegada? Mireya Cabrera, Miss. Cabrera. Asensio Mireya. Asensio. No lo tengo en lista. Asensio Cabrera, ¿sí es? Vale. Asensio. Presente, Miss. Cabrera Asensio Mireya. Ya, hija, ahora sí. Buenas Cabrera noches. Asensio Mireya. Muy bien. Cabrera Asensio Mireya. Esto es enfermería, pues, ¿verdad? ¿Por qué no se ha aparecido en mi lista? Voy a anotarte acá. Cabrera Asensio. Bien, buenas tardes nuevamente. Vamos a iniciar. La semana pasada hablamos de lo que es la técnica. A ver. Profesora. Vania Hernández. Junior, buenas Licenciada, tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Vania Hernández. Vania, ¿qué tratamos la semana pasada en la sesión? Licenciada, la semana pasada yo tuve problemas con mi matrícula y de recién me pude incorporar después de la semana de recién. Esta semana fue de recién que pude entrar. Ya está, Vania. ¿Cuándo te has Y yo la matriculado? semana pasada no ingresé porque yo me pude matricular de recién, me generaron la matrícula, fue el día lunes. No O te sea, tengo no, justamente no. Hernández, Vania, ¿ves? Yo ya imprimí asistencia y no veo tu nombre acá. No, justamente había tenido problemas y de recién me la pudieron solucionar, fue por eso que de recién me pude matricular. Bien, hija. Infante Ajunes, Gustavo. Tema de la semana pasada, Gustavo. Profesora, hablamos sobre la ciencia y técnica y la tecnología. Bien. ¿Cuál fue el papel del hombre en ese proceso? Miss, Dime, María Elena. disculpe la molestia. Yo soy alumna nueva. Me matriculé ayer y entonces hoy día empecé las clases. Lo que pasa es que le quería preguntar sobre las tareas que he visto que ya están un poco avanzadas. Entonces no sé cómo haría porque ya veo que se han acabado. Ya cerró la tarea, no creo, hija. Yo no doy una semana, yo siempre doy más de una semana para que ustedes puedan resolver la tarea. Ahorita voy a verificar hasta qué fecha está programada. Ya, Miss, Eso por favor. debe estar aperturada aún, así que ponte al día para que puedas completar la tarea. Ya, Miss, gracias. Ya, María Elena, ahorita también igual te tengo que anotar. Mis buenas tardes. Yo también soy Bien, al término, chicas, al término le parece, cuando empieza a pasar lista, me hacen saber quiénes son las que recién están, de repente ya están en mi lista anotadas. Ya, hija, no es Profesora, necesario. disculpe, aún quedan 5 días para entregar su tarea. Gracias, Mireya, entonces están a tiempo. Muy amable, hija. ¿Ya? Escucharon ya su delegada, todavía hay 5 días más para poder entregar la tarea. Bien, entonces vamos a pasar al tema de hoy. La semana pasada, efectivamente, como estaba conversando con su compañero, vimos la técnica. Hoy vamos a ver un tema muy relacionado también a la técnica. Gracias, Gustavo. Hablamos sobre la ciencia, técnica y tecnología. Bien. Entonces, Jante, ¿verdad? Anotado, Gustavo. Bien, entonces, ¿cuál es el... Soy Guamaní. Dime, hija. La semana pasada no pude entrar porque no tenía internet, pero la tarea, según que he leído, ya la había realizado ya. Ya está resuelta. Sí. Ya, Nairi, Guamaní Roja.
Sí, Miss, gracias. Entendido. Bien, entonces vamos a ver hoy día lo que es la técnica, perdón, la tecnología, que vamos a conocer de la tecnología, cuál es su importancia, y la tecnología, de hecho, si bien es un proceso muy bueno, muy innovador, muy positivo de repente para las familias, también tiene ventajas y por ende trae consigo muchas desventajas. Pero para poder entender qué es la palabra tecnología, vamos a ver cuál es su origen, ¿no? ¿De dónde viene? Evidentemente deriva de las palabras tecne y logos. Tecne, que significa arte, oficio, y logos, estudio, tratado, conocimiento y ciencia. Por ejemplo, si yo digo biología, ¿a qué estará referida la biología? El estudio de la vida. De la vida. Gracias, Nicole Vilcas. El estudio de la vida. Bien, entonces esa es la tecnología. Chicas, un momento. Altamirano Yáñez de esta aula. Creo que no, no. Un segundo, ¿ya? Desde Nicole. Me parece que cuando he hecho la impresión. Espino Ramos Medalí tampoco, ¿no? Desde cuarto. Ah, he tomado. Nunca las iba a encontrar porque he tomado la asistencia de proyecto empresarial de sexto. Un momento, el error ha sido mío. Hoy es jueves, no es martes. Proyecto Investigo en Innovación Fisioterapia. Un momento, chicas. Enfermería, ahora sí, acá sí están anotadas todas. Participó Vilcas, ¿verdad? Sí, profesor. Elía Choque Andrea. ¿Está? Lego Arones Aleli. Bien, avanzo. Luego me voy a dedicar a ver qué hay acá. Entonces les decía de que la palabra logos también es llamado estudio tratado. Evidentemente, cuando nosotros hablamos de las técnicas, vamos a encontrar que las técnicas, acá está, Vilcas, disculpa, te encontré. De participación, Vilcas, estoy. Viene a ser conocimiento y ciencia, y también, como dije, muchas veces decimos que logos es estudio tratado. Pero ¿qué es la tecnología en sí? La tecnología es un proceso mediante el cual vamos a obtener resultados específicos. Pero estos procesos tienen que ser procesos concatenados, procesos ordenados, procesos debidamente adecuados para llegar a un producto final. Bien, si nosotros observamos esa figura, Raúl Hernández, ¿qué entiendes por la figura que ves al frente? Raúl Hernández. No está Raúl. Mireya Cabrera, te escuchamos, hija. Miss, que a medida que pasa el tiempo, la tecnología avanza, los tiempos cambian, se van desarrollando más opciones para poder sobresalir adelante. Salir adelante. Gracias, Mireya. Bien. Nicole Huarcaya. Nicole, la misma pregunta. ¿Qué entendemos por esa figura que ven al frente? Sobre la evolución que ha ido avanzando los seres humanos a base de la tecnología. La evolución. Ponme un ejemplo de lo que estás viendo allí. Por ejemplo, antes nosotros para buscar información teníamos que leer libros y no existía el internet, la computadora. Y a medida que ha ido avanzando, nosotros mismos hemos estado creando el internet, las computadoras, los métodos de investigar. Gracias, hija. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, la revolución humana, la revolución de las personas, el hombre evolucionó. Bien, efectivamente, ¿no? Lo que sus compañeras han mencionado es correcto. ¿Por qué? Porque nosotros
somos el único ser que ha evolucionado, somos los únicos, me refiero a evolucionados también en el aspecto cognitivo, somos creadores, somos innovadores, siempre estamos a la caza, a la búsqueda de nuevos conocimientos, ¿no? Por lo tanto, también estamos pues al inicio de todo. Entonces, el hombre ha tenido sus épocas, ustedes saben que el tránsito de las épocas difieren una de otra. Entonces, en este transitar, él ha ido descubriendo nuevas cosas, ha ido aplicando técnicas, ha ido mejorando esas técnicas y ha ido logrando productos más elaborados, ¿no? Ahí está ese hombre en sus inicios, luego lo vemos en una especie de cazador, en nómade quizás, luego, como mencionó su compañera, el avance de la escritura en este caso, ¿no? Y podemos aparentemente evidenciar que es un egipcio, quizás usando papiros, posteriormente ya el uso de libros, hasta hoy como tenemos computadoras o tablets que son productos netamente tecnológicos. Bien, entonces, jóvenes, la tecnología es el conocimiento técnico, como dije antes, ordenados. ¿Qué significa ordenados? Que todo sigue un camino. Por ejemplo, ustedes, cuando quieren prender la computadora, ¿usaremos una técnica para prender la computadora o así se prende por así? ¿Qué piensan? Se utiliza la técnica, Miss. Gracias, Kiara. Se utiliza una técnica, sí. Tenemos que prender el estabilizador, que esta computadora tenga una fuente de energía, presionar acá en el case, luego pasar al monitor. Esos pasos, si no realizamos esos pasos ordenadamente, no, la computadora nunca va a encender. Entonces, toda tecnología necesita de la técnica. En suma, la tecnología es el producto de ellas. Técnica más técnica más técnica más técnicas trae como producto la tecnología. Pero esta tecnología nos va a permitir diseñar y crear bienes y servicios. Wow, un ratito. A ver, Cintia Purilla. Cintia, ¿qué será un bien y qué será un servicio, Cintia? ¿Puedes hacer la diferencia entre bien y servicio? Cintia, te escuchamos. No estás entonces. Huacha Huaranca Daily. Daily, ¿podrás decirme qué es un bien y qué es un servicio? Tampoco, voy llamando a Dosa, no hay. Jauya Tataje, ¿qué será un bien y qué será un servicio? Buenas noches, profesora. Buenas Un noches. bien podría ser son objetos que pueden ser vistos, tocados. Los servicios son realizados por las personas. Son servicios que realizamos a otras para lograr un objetivo. Ya está. A ver, Belén, ¿cómo te estás conectando en este momento? ¿Estás haciendo uso de qué? De un celular. De un celular. ¿El celular será un bien o un servicio? El celular es un bien. Un bien. ¿Y cuál será el servicio? El internet. El internet. Muy bien, Belén. Buena respuesta. Entonces, el bien es aquello que nosotros poseemos, que nosotros podemos adquirir, un televisor, una computadora, un mueble, mi cama, son bienes que poseo. Y los servicios son aquellos que brindan determinadas empresas y nosotros los necesitamos, ¿ya? O pagamos por ellos, ¿no? Este es el servicio de transporte, telefonía, servicios educativos, en fin. Servicios de salud, todos ellos incluyen servicios. Entonces, ¿qué es lo que hace la tecnología? Permite diseñar y con ello crear bienes y servicios. ¿Esos bienes y servicios para qué? Para satisfacer nuestras necesidades. Si el hombre no tuviera necesidades, les aseguro que no hubiera la cantidad de productos tecnológicos que actualmente existen. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos uso de ellos, nosotros los requerimos, nosotros lo demandamos. Y dentro del mundo globalizado, dentro del mundo económicamente activo en el que estamos inmersos, a mayor demanda hay mayor producción. Entonces, esa mayor producción, de hecho, tiene que ver con procesos tecnológicos que involucra la creación de bienes y de servicios.
Pero para que se den estos bienes y servicios, también ha habido un origen, ¿no? ¿Qué tan antigua es la tecnología? La tecnología habrá surgido junto con nosotros, la tecnología es moderna, la tecnología es reciente. ¿De dónde aparece esa tecnología? José Anicama, lee lo que está de amarillo. La humanidad comienza a formar tecnología convirtiendo los recursos naturales en herramientas simples. El descubrimiento prehistórico de controlar el fuego incrementa la disponibilidad de fuentes de comida y la invención de la rueda ayuda a los humanos a viajar y controlar su entorno. Gracias, hijo. Gracias, José. Sí, ¿no? Así como lo he leído, José, la tecnología, jóvenes, va de la mano con la técnica. Las tecnologías dentro de ese mundo primitivo, pero incipiente, pero con muchas necesidades, las tecnologías van apareciendo. No, pues no son las tecnologías digitales que actualmente poseemos, pero son tecnologías. ¿Por qué? Porque el hombre en las técnicas dijimos de que aplica, o que la técnica es la forma de cómo yo realizo algo, ¿no? También es entendida como un arte. Pero este hombre en esa necesidad empieza pues a mejorar y a cambiar su estilo de vida. Miren, ahí hablamos de un estilo de vida mejor. ¿Por qué? Porque el hombre cada vez de que aprende con H, empieza pues a que esos niveles o esos estándar en la que se desenvuelve vayan mejorando, ¿no? De no tener fuego a de repente contar con calor, a cocinar la carne, a vivir ya en cuevas. De hecho va a significar una mejora en ese proceso. Entonces, jóvenes, posteriormente vendrían otros inventos, esas técnicas mejoran, como es el hecho de que inventan la rueda, ayuda mucho pues a que el hombre vaya conociendo y vaya ingresando a otros territorios inhóspitos de repente antes de la aparición de determinados inventos. La tecnología formal tiene su origen cuando la técnica dice primordialmente empírica. ¿Qué es empírica? Es algo que nosotros usamos así, ¿ya? De la vida diaria. Estas técnicas empiezan a vincularse con la ciencia, sistematizándose así los métodos de producción. Entonces ya el hombre empieza a labrar la tierra, empieza a ser ganadero, ya los modos de producción aparecen. Recordemos que antes no habían esos modos de producción. ¿Por qué? Porque éramos depredadores. Íbamos a un lugar, consumíamos todo, terminábamos de comer todo y nos íbamos a otro sitio. Pero cuando él se da cuenta de que puede hacerlo, empieza a producir, ¿ya? Agricultura y ganadería, de hecho, están íntimamente ligadas, ¿no? Donde hay agricultura, siempre el hombre ha buscado la manera de criar animales. Ya empieza también, como dije, a pensar en el mundo. No sabemos cómo, jóvenes, pero desde el hombre más primitivo hasta ahora, nosotros siempre hemos tenido esa convicción de que hay alguien en la parte superior, ese alguien que guía, que nos mira, que nos observa y que nos motiva, o que de repente nos protege a hacer determinadas acciones. Entonces, hay ese vínculo, ya no, entonces el hombre trata de responder determinadas interrogantes que se plantea. La historia de repente de Dios o de quien haya sido ese ser superior es tan nuestra, tan natural, tan humana, que siempre ha existido. Entonces, eso lo vemos desde la edad del Neolítico, ya cuando el hombre empieza a creer de que hay alguien arriba y que ese alguien pues domina el mundo, ¿no? Y que hace cosas de acuerdo a las acciones que nosotros realizamos. Tecnología también hace referencia a los productos, resultados de esos procesos, ¿no? Si de repente nosotros o los investigadores encontraron un papiro, dicen, bueno, ¿qué tecnología usaron los egipcios, no? ¿O qué tecnología habrán usado los mayas para hacer esta pirámide? ¿Qué tecnología habrán tenido en cuenta los incas para realizar Machu Picchu? Entonces, ello se aprecia a través de los resultados obtenidos o de lo existente. En ello se basa la tecnología. A ver, ¿qué me dice Espinosa Alison? Alison, lee lo que está de verde, hija. Espinosa Núñez, Alison Lisset. Muchas tecnologías actuales fueron originalmente técnicas. Por ejemplo, la ganadería y la agricultura surgieron del ensayo, de la prueba y error. Luego se fueron tecnificando a través de la ciencia
para llegar a hacer tecnologías. Gracias, hija. Les dije también de que todo lo que nosotros tenemos es producto del ensayo y error. Mencioné de que, ¿cómo sabemos de que las plantas curan y otras no? Esas plantas no, las plantas no son usadas recientemente. Toda la vida el hombre usó las plantas y se va dando cuenta pues cuáles sanan y cuáles matan, ¿no? Entonces, ello es, por ejemplo, ensayo y error. Él aprende de ese medio natural en el que se desenvuelve. ¿Por qué aprende? Porque es su medio, es donde él vive, es con quien se relaciona diariamente. No existe tecnología actual, ¿no? Que nos predice cientos de cosas, ¿no? Mire, por ejemplo, cuando nosotros hablamos acá de la cultura peruana, a mí me causó mucho interés cuando yo leí sobre los caral. La cultura caral, la civilización caral, porque no fue cultura, no hablamos de cultura cuando no hay cerámica. Entonces, dicen los caralinos, que es una sociedad que se desarrolló en Lima, los caral tienen más de 5.000 años antes de antigüedad. Cuando en Egipto surgía, cuando en África surgía Egipto, en el Perú surgía caral, ¿no? Y a mí lo que, como les digo, me llamó la atención, por ejemplo, dice que los caral adoraban a un molusco marino llamado Spondulus. El espóndulo es una concha marina de color anaranjado fuertísimo, por eso es que de repente ustedes si alguna vez han tenido oportunidad de comprar una pintura, el color de la pintura se llama Spondulus, y es justamente de ese color esta concha marina. Entonces, ¿por qué la adoraban? Y no solo los caral, a partir de caral todas las culturas del Perú antiguo y también de las culturas americanas empiezan a tener cierto respeto hacia este molusco. ¿Por qué? Porque cuando los caralinos observaban que había mucha presencia del espóndulus, ellos presagiaban y sabían de que venían lluvias e inundaciones, lo que nosotros hoy conocemos como fenómeno del Niño. Miren cuántos años atrás, 5.000 años, ellos ya sabían que era una inundación, ya sabían que eran lluvias. ¿Por qué? Porque la sola presencia de esa concha marina evidenciaba que venía una serie de desastres. ¿Qué hacían? Mudaban a otras zonas, se cambiaban a otros lugares. Miren, eso es observación del medio. Entonces son técnicas, es tecnología que ellos fueron utilizando. Y les digo que a mí me sorprendió mucho porque nosotros hoy para poder predecir siempre estamos pensando en que el tsunami, hoy ya gracias a la ciencia podemos determinar que estos periodos de inundaciones son cíclicos cada 8 años, cada 10 años, ¿verdad? Pero ellos no, ellos siempre con la observación de ese medio decían, no, esto significa que hay lluvias, va a haber muchas lluvias. Por eso es que el mollo espóndulo fue encontrado en gran proporción en la cultura caral, en la civilización caral, dentro de sus rituales mágicos religiosos. Hacían rituales. ¿Pero para quién hacían esos rituales? Para alguien, pues parece ser superior. Miren, les estoy hablando hace más de 5.000 años atrás. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes cómo nuestros antiguos hombres o nuestros antiguos o nuestros abuelos tenían esa facultad de observar ese medio, ¿no? Para poder entenderlo y de esta manera desarrollarlo. A veces decimos, cuando de repente cuando han escuchado hablar de los nazcas dicen, fueron ingenieros. Y yo digo, bueno, ¿y por qué decimos que los nazcas fueron ingenieros? Porque hicieron pues una serie de conductos para poder preservar el agua. ¿Por qué? Porque Nazca era una zona carente de agua. Entonces ellos hicieron todo un sistema hidráulico con la finalidad de poder conservar el agua. Y una serie de datos que podemos encontrar no solo en el Perú, sino en el mundo entero, sobre esa observación del medio que hicieron los antiguos hombres, ¿no? Por cómo no entender de repente a los paracas cuando hacían las treponaciones craneanas, ¿no? O sea, todo ello tiene que ver con técnicas y definitivamente tiene que ver con la capacidad inventiva de nosotros. Por ello nosotros decimos que las tecnologías han estado presentes, que la tecnología es tan antigua, igual que la técnica y que nuestra propia existencia. Ya pasando a un tema actual, el mercado y la competencia hacen que deban producirse nuevas tecnologías. Sí, jóvenes. La globalización, las exportaciones, las empresas que cada día son más innovadoras producen bienes y servicios con tecnología mejor, más fácil, nos facilita la vida, nos dinamiza nuestras acciones, etc. Por eso dice de que la competencia en general
Y ustedes miren, miren el mercado de celulares. Vemos en la televisión que aparecen nuevos modelos que son más dinámicos, que tienen mejor cámara, mayores funciones, en fin, de acuerdo a la necesidad de cada persona. Existiendo una miniaturización de los dispositivos tecnológicos. Sí, los dispositivos tecnológicos cada día se hacen más pequeños para ser, ¿no? de repente elegidos, de repente para ser más fáciles de transportar. Hasta allí necesito una opinión. A ver, ¿qué me dice Ferreira Muñante Amanda? ¿Está en clase? Ferreira. Ferreira. No, no está. Bien, entonces me quedo con la opinión de Alison Espinosa. Alison, ya participaste, hija. Muchas gracias. David Juscamaita. Presente, Miss. Juscamaita Torres. Tu apellido me suena, hijo. Sí, Juscamaita. ¿Tienes un hermano? ¿Has tenido un hermano en Yaleve? Un hermano. De Sí, farmacia, un hermano. ¿verdad? De farmacia, Sí, farmacia. ¿no? Bien, Sí, sí. a ver, David. Hasta allí, una opinión de lo que estoy hablando. ¿Cómo percibes lo que les he explicado del actuar del hombre y las técnicas y las tecnologías? Al transcurso de los años, pues la tecnología, al igual que el hombre, fue pues evolucionando. David, ¿esa evolución a qué se debió? A que fueron cambiando las cosas. ¿Ya? ¿Debido a qué? De hecho que las cosas sí fueron cambiando, pero ¿debido a qué, David? ¿A qué habrán ido cambiando esas cosas? ¿Por qué inventa el hombre? ¿Por qué crea cosas nuevas? Para su beneficio propio. Ya, bien, para tu beneficio. Dime, Belén. Bueno, porque tenían necesidades. Muy bien, Belén. Porque tenían necesidades. Sí, efectivamente, porque tenían necesidades. Jóvenes, todo lo que gira en torno a nosotros es necesidad. ¿Por qué hay una licuadora? ¿Por qué hay una lavadora? ¿Por qué hay una olla arrocera? ¿Por qué? Porque son necesidades. Mientras más nos modernizamos, mayor son las necesidades que nosotros tenemos. Bien. Muy bien a los dos jóvenes participantes. Seguimos. Pero he querido recordar algunos aspectos generales que han sido muy trascendentales para la humanidad. Dentro de ellos está, pues, las revoluciones, ¿no? Si ya hablamos de tecnología, hay que recordar que hubo un momento de nuestras vidas donde se signaron por determinados acontecimientos industriales que fueron llamados revoluciones tecnológicas. ¿Y por qué revolución? Decimos revolución, un cambio, algo que aparece, algo nuevo, algo que va a modificar el contexto económico, político, social existente. La primera tecnología o la primera revolución tecnológica se dio en Inglaterra en el siglo XVIII, en 1760 más o menos, y se presume que duró hasta 1840. Esta revolución tecnológica es un cambio total. ¿Por qué? Porque aparecen nuevos elementos, por ejemplo, la máquina a vapor. ¿Y por qué aparece? Porque existía mucho carbón y hierro para hacerla, porque la creatividad de nosotros nunca se detuvo. Han aparecido un sinfín de productos o de máquinas en esa revolución. Fue Londres, como dije, la zona central de esta revolución tecnológica. ¿Qué predominó? Predominó el carbón, predominó los combustibles fósiles, ¿ya? Básicamente carbón. Pero yo quise recordar un gran invento de ese tiempo, que fue la imprenta. ¿Por qué? Porque gracias a la imprenta se empieza, pues, con una mayor difusión de la lectura, que tiene que ver, pues, con que los libros llegan con mayor facilidad. ¿Alguien recuerda cuál fue el primer libro que se imprime? A ver, ¿quién recuerda? ¿Cuál fue ese primer libro que se imprime?
Recordamos. ¿La Biblia, profesora? Muy bien, Nicole, fue la Biblia. La Biblia fue el primer libro que se va a imprimir. ¿Ya? Empieza una difusión también de en ese sentido cristiano, gracias pues a la imprenta, ¿no? Y dentro de ella, como dice, hubieron muchos productos que aparecieron. A ver, seguimos. Luego tenemos la gran segunda revolución tecnológica. Acá ya también la situación cambia. Surgen las máquinas de vapor y las primeras fábricas. Y las primeras fábricas. Estas máquinas de vapor y estas primeras fábricas, un minuto. Entonces les decía de que acá cuando aparecen las primeras fábricas, también jóvenes ya vamos a empezar nosotros a ver, o va a tener todo un sentido distinto. ¿Por qué? Porque ya empieza, podríamos decirnos, la especialización del trabajo. ¿Por qué la especialización del trabajo? Porque si hay una máquina, existen industrias, va a necesitar que alguien pues las ponga en movimiento, las haga funcionar. Por eso dice, gracias a ese cambio económico y social surgieron las escuelas. Empieza una gran preocupación por lo que es el tema educativo. También hay que recordar que lamentablemente estas revoluciones trajeron consigo una mayor producción de elementos que muchas veces dejaron a un lado la mano del hombre. No es la época también que nosotros hablamos de los grandes hacinamientos, ¿no? Donde la población empezó a vivir cerca a las industrias con la finalidad de conseguir un trabajo. Esta segunda revolución industrial cambió de zona geográfica, pasó de ser Europa, Inglaterra la zona principal, a situarse en América, en Estados Unidos y también en Alemania, pero Estados Unidos ahí adquiere gran importancia tecnológica, ya por los inventos y por todo lo que empieza a producir. Y por último, y esta revolución anterior habría durado más o menos hasta el año 1914, donde se produce la Primera Guerra Mundial. Y este aparatito que tenemos acá al frente es muy conocido por todos. Esta computadora es un inicio diferente. Esta etapa ya se le conoce como tecnologías digitales. Si bien anteriormente yo dije tecnologías, acá nosotros decimos tecnologías digitales. ¿Por qué? Porque empieza a verse la cuestión tecnológica desde otro punto. ¿Ya? Empieza una masificación de las comunicaciones gracias al invento de las computadoras y posteriormente del Internet. Estas computadoras también han tenido todo un proceso evolutivo. Si bien las primeras, como sabemos, eran del porte de un cuarto, estas poco a poco han ido cambiando y han ido disminuyendo de acuerdo a la demanda y de acuerdo a la necesidad de la población. No sé si alguien recuerda qué es un disquete. ¿Saben qué es un disquete? ¿Nadie? Es como un CD, es parecido a un CD, pero es cuadrado. Cuadrado. Gracias, Rosa. Cuaroto Guamán. Sí. Gracias, Rosa. Mira, qué bien que te acuerdas porque ya de repente ustedes CD no conocen. ¿Por qué? Porque estas computadoras en esta cajita de acá se introdució un CD, que era un cuadradito efectivamente, y allí podíamos guardar información, pero la información era mínima, era limitada. El acceso a Internet en nuestro país no era difundido, ¿ya? Con decirles yo hace como 10 años atrás estaba viendo una entrevista a Susy Díaz. Sé que saben a quién me refiero. Entonces, cuando Susy Díaz fue congresista del Perú, fue una de las congresistas, a pesar de todas las críticas que tuvo, la que mayores propuestas de ley dio en el Congreso, ¿ah? A pesar de todo lo que decimos que la bruta es Susy Díaz, que esto y que el otro, y Susy Díaz no tiene nada de bruta. Entonces, le preguntaron, bueno, Susy, ¿tú cómo hacías tus propuestas de ley? Y Susy Díaz dijo, en ese tiempo yo tenía mis asesores, y mis asesores teníamos acceso a Internet, y mis asesores veían las propuestas de ley de otros países y las contextualizábamos con el Perú. Y de verdad que yo me quedé sorprendida y dije, bueno, la Susy Díaz en algo se ocupó, ¿no? O sea, se daba el trabajo de buscar en Internet, de otras propuestas, de ver cómo esas propuestas podían ser viables para nosotros, ¿no? Bueno, ella fue una de las grandes defensoras del divorcio y tanta cosa, ¿no?
¿Por qué? Porque antes en el Perú divorciarse era pues todo un tema, ¿no? Estabas separado hace 20 años de tu pareja y nunca te podías divorciar, ya tenías familia, tenías nietos en otro lado y no podías hacerlo. Bueno, la cuestión es que ella, gracias al Internet, modificó eso. Yo dije, bueno, sí, ¿no? De veras, ¿no? Y el Internet en esos tiempos jóvenes era un lujo. ¿Quién tenía Internet? Era difícil, muy difícil tener un Internet. Las líneas telefónicas o las líneas celulares también eran carísimas. Bueno, yo le estoy hablando ahí más o menos del año 93. Yo recuerdo que para el 2005, cuando a mí me hablaron de que existían unos aparatitos llamados USB, esos USB costaban 250 soles. Me decían que son muy caros. Yo dije, bueno, 250 en verdad era carísimo. Imagínense, pues hace 16 años atrás, 250 soles era mucho dinero. Entonces, era inalcanzable quizá comprarse una computadora. Esta difusión actualmente de las computadoras, de las laptops, de las tablets se debe a las competencias empresariales, ¿no? Las empresas apuntan a crear cada día productos tecnológicos más flexibles, más duraderos, más económicos. ¿Por qué? Por la demanda, porque nosotros demandamos esos productos. Y la tecnología va a seguir siempre mirando a esos lugares donde hay mayor demanda. Entonces, jóvenes, y si recuerdan, esta computadora tiene una espalda inmensa, muy grande hacia la parte posterior. Bien. ¿Cuál es la importancia de la tecnología? Raúl Hernández, te escuchamos. Importancia de la tecnología. A ver, la tecnología ha permitido una serie de cambios en la vida cotidiana, porque transforma su estado natural y artificial, según sus propias necesidades y su capacidad para transformar su entorno. El papel fundamental de la tecnología reside del impacto que genera la sociedad en este proceso llamado revolución tecnológica. Bien, jóvenes, les decía de que la tecnología nos permite ello, ¿no? Ese confort, un cambio en el estilo de vida, nos está permitiendo de repente tener cosas que antes no poseíamos y que nos está dando, pues, facilidades, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué? Porque gracias también a la tecnología, en cierta manera, se ha trastocado el aspecto social. Porque yo siempre apunto a ello, ¿no? Porque yo digo, a ver, ustedes mismos recuerden a sus abuelas de repente, o quizás sus tatarabuelas, porque yo asumo que ustedes tienen 17, 18 años, yo ya tengo 46 años, les llevo 30 años. Entonces, nuestras abuelas, ¿qué hacían? Tenían 10, 15, 12 hijos. Qué fea vida, en verdad, ¿no? Pero ellas eran felices. Eran muy felices, ¿por qué? Porque ellas estaban para atender a los hijos. Y cocinaban, planchaban, lavaban, y no había tecnología, la tecnología era escasa. Recordarán que tenían que planchar con esas planchas a carbón. Cocinaban a leña. No había arrocera, no había licuadora. Usaban todavía el batán que viene desde la civilización caral. Pero eran felices. Ahora nosotros no podemos darnos esos lujos de tener 10 hijos y de tener que hacer lo que ellos hacían. ¿Se dan cuenta? Cómo cada época va cambiando y nuestras demandas también son distintas y nuestras necesidades aumentan. Entonces, miren cómo ha transformado, ha trastocado, ha cambiado totalmente esa visión que había, ¿ya? Y ha ayudado mucho a que nosotras como mujeres también nos podamos, pues, insertar al campo laboral y quizá darle otro matiz al cambio social que ha habido, no solo en el Perú, sino en el mundo entero. Entonces, la tecnología también ha sido culpable de ello, ya, de haber logrado este cambio. Muy bien. ¿Cuáles son las características de la tecnología? ¿Ya? La tecnología está presente en todo, en el ámbito personal, social, trabajo, educación, medicina, comunicación. Jóvenes. La tecnología ha sido vista desde tal punto que hoy, por ejemplo, nosotros ya no hablamos de analfabetos. ¿Quién es el analfabeto? El analfabeto es aquel que no sabe leer ni escribir, ¿verdad?
Hoy nosotros hablamos de analfabetos tecnológicos. ¿Y quiénes son los analfabetos tecnológicos? Aquellas personas que no saben usar una computadora. Miren, ¿cómo se ha contextualizado de esta forma? Que se supone que todos nosotros debemos de saber usar una máquina, debemos de saber al menos los programas básicos para poder estar metidos allí, ¿no? Hace 4 o 5 años atrás, uno de los exámenes que tomaba el instituto era un examen de computación. ¿Por qué? Porque el egresado tenía que saber, ¿no? Word, tenía que saber Excel, PowerPoint, en fin. Pero de pronto el Ministerio de Educación lo quitó y ya no es necesario tomarte un examen de computación. ¿Por qué? Porque se supone que ya ustedes conocen computación. Se supone que ustedes ya dominan esos puntos básicos que todo profesional debe conocer, ¿no? Ustedes son nativos tecnológicos. ¿Qué es un nativo tecnológico? Es aquella persona que crece con la tecnología. Ustedes habrán observado a sus hermanos, a sus sobrinos, de repente a sus hijos, cómo manejan programas desde primaria. Ellos saben muchas cosas en la computadora que de repente ustedes no dominan. Entonces, ellos son nativos tecnológicos. Ustedes son nativos tecnológicos. Por ejemplo, yo soy inmigrante tecnológica, así me ha llamado, así nos ha llamado la tecnología. Quienes son nativos y quienes son inmigrantes. Inmigrantes son aquellos que no sabíamos nada de tecnología, pero por necesidad nos hemos tenido que incluir al campo tecnológico para poder aprender conceptos fundamentales para poder vivir en sociedad. ¿Por qué digo vivir en sociedad? Porque todo está asignado en la tecnología. ¿Ya? Una alumna me contaba el semestre pasado, Miss, me fui a comprar una cafetera y yo en verdad compré la cafetera, pero no pregunté más. Y de pronto llego a mi casa y con mi mamá queríamos poner, y no podíamos hacer el café, Miss, no sabía cómo hacer mi café. Y llamé a mi hermana que está en Piura. Mi hermana me pidió un código, no sé qué cosa, Miss, y esta cafetera funciona con un aplicativo en el celular. Yo ni enterada. Le digo así, y ya me puse pues a preguntarle más, de paso también para conocer, con un aplicativo en el celular, y en ese aplicativo ella hacía todo. Le ponía el agua, no me el café, y lo demás funcionaba. ¿Se dan cuenta? Miren, tales avances que tiene la tecnología. ¿No? Son avances insospechados que el día de hoy están presentes, ¿no? Entonces les contaba que yo como inmigrante tecnológica he tenido que ir aprendiendo cosas nuevas para poder mantenerme, ¿no? Yo cuando llegué a Yalevet no sabía ni cómo se prende una computadora, ¿no? Y lo que siempre recuerdo es que me senté, crucé las piernas, muy, muy tranquilita, y de pronto mi taco de mis sandalias presionó el estabilizador y la máquina se me apagó y yo no sabía cómo prenderla porque no sabía la técnica para prender la computadora. Entonces yo dije, no, acá están pidiendo computación, entonces necesito aprender computación. Y aprendí computación, tuve que estar ahí aprendido por ensayo y error, podría decir, ¿no? Pero aprendí a manejar una computadora. Cuando iniciamos el semestre, cuando vino, perdón, la emergencia sanitaria y teníamos que iniciar y de pronto nos dicen, vamos a trabajar virtual. Y yo digo, bueno, ¿y cómo se hace eso? No, vamos a trabajar con una plataforma que se llama Zoom. Zoom, nunca en mi vida había escuchado que era Zoom. Entonces empecé a buscar, encontré muchas cosas y Zoom no es nuevo, Zoom tiene muchísimos años en el mercado, pero como no había esa necesidad de utilizarlo, no se aplicó. Bueno, así que nos capacitaron. Luego nosotros nos reuníamos con otras docentes y aprendimos también a manejar esa plataforma. ¿Por qué? Porque era una necesidad y como tal teníamos que hacerlo. Entonces, jóvenes, yo no quiero que cuando lleguemos a sexto y de repente yo les enseñe lo que es proyecto empresarial, en lo que es los trabajos para titulación, yo a veces, yo reniego y les digo, y les llamo la atención y les digo, ¿sabes qué? Otro día. ¿Por qué? Porque le digo a una alumna, señorita, a ver, dime, ándate a párrafo. Seleccióname ese texto, ándate a párrafo, porque estoy haciendo revisión de sus trabajos. No saben dónde queda párrafo. Quiero ver
quiero ver tus espacios de regla, cuánto de reglas estás teniendo. No saben dónde está la regla, no saben qué es un diseño, no saben qué es un margen. Yo digo, es increíble, no fastidien, están en sexto semestre y no saben qué es Word. O sea, no podemos concebir en este momento que un futuro profesional no tenga idea de qué es Word, porque lo necesitan para poder manejar, para poder hacerlo. Entonces yo digo, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Y saben qué hago? Les digo, bueno, ya terminó tu revisión, cuando aprendas me avisas. Llamo a otro grupo. ¿Por qué? Porque no puedo concebir de que una persona profesional, a 2 meses de ser profesional, no tenga idea de lo que es el manejo de una computadora. Eso es increíble. No podemos tolerar ello. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya se supone que ustedes manejan eso. ¿Bien? También dice que la tecnología es responsable de la gran cantidad de descubrimientos que el hombre ha realizado. Sí, si el hombre de repente no hubiese inventado la brújula, Colón no hubiese llegado por esas tierras, no hubiésemos conocido otros lugares, no hubiésemos de repente cambiado de un modo de producción a otro. Dice, el desarrollo tecnológico dispar puede generar brechas sociales y económicas dentro de una comunidad o entre regiones y naciones. Sí. ¿Qué es generar brechas? Que está dejando una apertura, está dejando una separación. Lo hemos vivido nosotros ahora en la pandemia, cuando hemos visto en la televisión que en algunas zonas de la sierra y de la selva de nuestro país no había internet y los niños tenían que ir, buscar, caminar, ir hasta la punta del cerro para ver dónde encontraban internet. Entonces, esas son las diferencias que hace también el desarrollo tecnológico. Si no hay la capacidad, si no hay el poder adquisitivo para poder comprarlo, simplemente no funciona. O sea, si yo no tengo plata para adquirir un celular, no puedo. No tengo para pagar mis megas, tampoco puedo acceder a él. Ese es el gran problema que ha generado, o está generando y seguirá generando el desarrollo tecnológico. A ver, Fátima Córdoba. ¿Está Fátima? No hay. Jenny Panchillo. Jenny, ¿una opinión más de ese punto? Panchillo. Jenny. ¿No está? Sí, dígame. ¿Una opinión más desde ese punto, Jenny? Sobre la tecnología. No hay, Jenny, opinión. A ver, en todo caso, dime una ventaja de la tecnología. Mencióname una ventaja de la tecnología, hija. Jenny, ¿qué pasó? Te estoy esperando. Mis acceso es más rápido a una información. Ya. Sí, ¿verdad? Hoy contamos con el internet, contamos con buscadores de ese medio que nos permiten tener más acceso. Sí. No, antes nosotros, cuando yo estaba en la universidad, teníamos que ir a la biblioteca. Mucho me acuerdo de lo que está acá detrás del Mercado La Palma, de biblioteca municipal, a buscar información, un horario restringido, teníamos que buscar libros, después de ese libro sacar una serie de datos, porque no había todavía pues el internet. Muy bien. A ver qué me dice otra opinión más. Miss, también gracias a la tecnología tenemos mayor oportunidad de trabajo. Gracias, hija. Sí. ¿Por qué? ¿No? Y eso es de repente lo que hemos estado escuchando estos últimos días en la televisión. ¿Por qué? Porque toda empresa necesita tecnología. La tecnología demanda la creación, como dije, de bienes y servicios. Entonces, cuando hay esa demanda, se necesita producir, se necesita inversión. Y la única manera de que haya bienes y servicios, necesariamente demanda personal de trabajo. ¿Ya? Personal de trabajo que se tiene que ir especializando de acuerdo al rubro en el que se desempeña, ¿no? Entonces,
esa tecnología también trajo consigo esa división del trabajo. Ya, si bien decimos de que cada uno debe de asignarse por lo que sabe, dentro de lo que es el aspecto tecnológico, cada uno pone lo suyo y luego se hace como una especie de un entramado que queda el producto final, ¿no? Hay una historia muy, muy interesante de los autos Ford y hay una teoría sobre este aspecto productivo que es el Fordismo y el Taylorismo, ¿no? Entonces el Fordismo habla de la división del trabajo, ¿ya? ¿Qué hacía Ford? Ford vio que era necesario producir en 1920, recordemos que fue una época de mucho desarrollo productivo e industrial tecnológico en Estados Unidos. Entonces empieza una superproducción en masa. Ford, por ejemplo, empezó a dividir el trabajo. Una persona se encargaba del capote del auto, otro se iba a encargar de las llantas, el otro se encargaba del timón, el otro del pintado, etc. Entonces, producían mayor cantidad y a menos costo. ¿Ya? Entonces, de ahí viene la teoría del Fordismo y el Taylorismo, que es aplicado en las empresas hasta el día de hoy, que tiene que ver con la diferenciación del trabajo, ¿no? Cada especialista en su área, en otras palabras. ¿Ya? Producto también de los procesos tecnológicos del que data o desde esa época. Toda tecnología también tiene desventajas. A ver, Stephanie Castillo, dime una desventaja de la tecnología, Stephanie. Castillo Chaparro. ¿Dónde está Stephanie? Miss, ¿yo puedo contestarle? Bien, hija, te escuchamos. Una desventaja de la tecnología puede ser que ahora los padres le dan a temprana edad a los niños y como que se vuelven adictos a los videojuegos y ya no se socializan o salen a disfrutar su infancia como antes. Bien, gracias, Geraldine. Sí, ese quizás sea uno de los mayores reveses que está teniendo la tecnología, no el sobreabuso de estos medios tecnológicos. Juana, te escuchamos. Miss, también una desventaja podría ser que ahora dependemos mucho de la tecnología y que eso nos está volviendo más, por decir entre comillas, inútiles. Sí, hija, ¿no? Nos está haciendo que muchas funciones que de repente normalmente la podíamos hacer no se hagan, ¿ah? ¿No? De inactividad física, ¿no? Todo está a la mano ahora que tú con un botón presionas y todo se logró. Ya, yo, acá mucho recuerdo que hace como 2 años, ¿sí? Fui a comprar ese sticker para los cuadernos de mis hijos y estaba buscando y entonces encuentro comunicación y me quedé sorprendida porque yo le digo a mi esposo, Carlos, mira, qué gracioso esta figura. No, la comunicación decía comunicación, pero ahí había niños así, o sea, jóvenes jugando en su celular. Entonces yo digo, ¿cómo van a poner esa figura si es para el colegio? O sea, también un poco falta de criterio de quien hizo esos stickers, pero era comunicación al fin, pero no la comunicación que nosotros deseamos, ¿verdad? Pero miren ustedes, esa quizás sea una de las grandes desventajas. Nicole, escuchamos tu opinión. Que también gracias a la desventaja que puede ser de la tecnología, también que ha dejado a muchas personas sin trabajo. Sí, hija. Eso también ha sido un revés. ¿Por qué? Porque si nosotros no contamos con la tecnología para producir en mayor cantidad, lamentablemente nos quedamos fuera. Eso pasó en nuestro país en la década del 90, cuando vienen las tecnologías, vienen las inversiones al Perú y no sabíamos de tecnología, simplemente empresas cerraron. ¿Por qué? Porque no podíamos competir con una tecnología recientemente llegada. Joana, Erika, te escuchamos. El abuso de las horas laborales también. ¿Ya? ¿En qué sentido, hija? O sea, en los trabajos, cuando eres secretaria también, abusan de la tecnología. O sea, le aumentan el trabajo, las horas extras. Las horas extras para lograr mayores, sí, productividad. Joana ha dicho algo cierto. Lamentablemente, como hay mucha demanda de mano de obra, las empresas también abusan en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, ya no te miden por las horas, ¿verdad? Sino cuánto has producido.
O sea, ellos quieren saber en cuántas horas, cuánto de producción tienes, cuántos oficios hiciste, cuántas solicitudes resolviste, cuántos problemas, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué es lo que está trayendo consigo la tecnología? Pirina Ramos. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Pirina. Licenciada, una de las desventajas de la tecnología es que el consumo excesivo y descontrolado también. A veces nos volvemos muy adictos a una máquina, a un aparato también. Sí, y no podemos vivir sin él, ¿no? Seguro que les ha pasado. Ustedes salen de su casa y se olvidaron su celular. Se regresan. Yo les aseguro que se regresan. No les interesó la hora de ingreso allá, le ven nada. Se regresan a buscar ese celular. O llegaron y no lo tienen y sienten que algo les falta. Ya les aseguro que eso les ha sucedido. ¿Ya? Porque así está pasando. Paola Nestares. Miss, Dime, también Cindy. también nos aislamos de las personas gracias a las redes sociales, tecnología y todo eso. Sí, esperemos, pues, chicas, de que esta situación cambie, ¿no? ¿Por qué? Porque son los modelos, los ejemplos, los moldes que nuestros hijos también van a tener, ¿ya? Seguir esos puntos que nosotros estamos haciendo. Sé que hay muchas opiniones, he anotado a quienes han levantado la mano. ¿Yo podría Voy a- opinar? A ver, hija, te escuchamos ya tu opinión. Una de las desventajas que tiene la tecnología y se ve casi en todo es el aumento de la población, donde muchas áreas verdes se han perjudicado y ya no se ven. Ya, los procesos de adaptación que el hombre está utilizando para las viviendas, ¿sí? Eso es lo que entendí, ¿verdad? ¿Verdad, Yemi? Sí, Miss, el crecimiento de la población. El crecimiento de la población. Lamentablemente se ha tenido que sacrificar ese medio natural para poder dar respuesta a la demanda habitacional que existe. Jóvenes, están anotados a quienes me han levantado la mano. Ahí está la actividad planificada para esta semana. Elige 2 productos tecnológicos. De repente yo digo, voy a hablar de la plancha. Puede ser. Y ahí pondré, pues, ventajas y desventajas que tiene. Por eso estoy viendo cuadro comparativo. Luego dice, investiga sobre un producto o servicio involucrado con la tecnología de la información y comunicación y descríbelo. ¿Cuál es la tecnología de la información y la comunicación? Tienen el internet, tienen el celular, tienen un televisor, etc. De acuerdo al libro virtual en la página 3, responden la pregunta que está planteada. Muy bien, con eso he concluido. Voy a pasar a asistencia. A ver, no he dejado de compartir, se ha quedado en negrito. Ahora sí. A ver, está Mistares, Perina Ramos, ya anoté. Injante. Sí está, hijo. Presente, Estás profesora. anotado. Mancilla Pérez. Mancilla. Presente. Morón Mayurí. Palomino Guerra. Palomino Guerra. Purilla Moyano. Presente, Miss. Participaste, Cintia, sí. Quisiverde, ¿dónde está Quisiverde, Romucho? Quisiverde, no hay Quisiverde. A ver, me quedé en Quisiverde. Quispe Ramos. Y aquí, bien. Ramos, ya está anotada Ramos de la Cruz. Salvatierra Ormeño. Presente, Miss. Sigua Mendoza. Sigua. Tipiana Carguayo. Tipiana. Presente. Uchuya Cabrera. Uchuya. No está Uchuya. Yarasca Casas. Injante Meléndez. Injante. Mi Yarasca presente, mi, disculpe, estoy trabajando. Ya, hijo. Ya, Giancarlo. Injante Meléndez. Alvites Valencia. Presente, profesora, presente. Cabrera Asensio, si está anotada. Presente, Miss. Calle Guamaní. Carlos Injante Rocío. ¿Dónde está Rocío?
Chacaliasa. Presente, licenciada. Bien, hija. Córdoba Benavides, la llamé antes, está. Coria Agüero María Paz. Durán Grados. Presente, Miss. Flores, Ferreira Muñante. Ferreira Muñante. Hernández, y este Hernández. Gutiérrez Caico. Guachua. Hernández. Ya, hija. Sí, ya noté. Hernández Vania. Vania. Guamaní Rojas Naidi. Presente, mi. Guamaní. Paz. Coria. Sí, Coria, ya te anoté, he visto en el chat. Jóvenes, buenas tardes. Los demás ya están anotados. ¿Alguien que no haya llamado? A mí mismo A me mí, llamó. profesora. Huarcaya, profesora. A las que participaron. Anicaba de ya la les Cruz conté, también, no se profesora. preocupen. Y Guaroto también. Licenciada Florindes. Anotadas. Buenas tardes. Noelia, si has participado. A ver. ¿Alguien? Buscamay también. Caico, ¿no? Gutiérrez Caico. Gutiérrez Caico Liliana, sí. Te había puesto falta Liliana. Miss, hay que poner ahora. Jamie, si has participado al final, Jamie. Sí. Ay, Buenas tardes, jóvenes. Están anotados, no se preocupen. Buenas tardes. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Min, estar en la rota. Ya están anotadas. Miss, hasta luego. Hasta luego. Panchillo. Buenas noches. Que me voy a otra clase. Buenas noches. Buenas noches, mi. Cuídense, buenas noches. Oh, ¿qué pasó?